todo lo que ha actuado el Ministerio Público en contra del proceso electoral ha sido ilegal. Ahora el pretexto es una denuncia anónima. Para empezar, la legislación guatemalteca impide realizar denuncias anónimas, el artículo 297 del Código Procesal Penal. Y lo que llama mucho más la atención es que si se supone que no es la misma denuncia en contra del partido político Movimiento Semilla, el expediente, la causa judicial y el juez que participan en la operación es el mismo caso del Movimiento Semilla. Y esa falta de transparencia del Ministerio Público, sumado a que están contraviniendo una ley constitucional como la ley electoral y de partidos políticos, nos lleva a la conclusión de que se está cumpliendo lo que los operadores de justicia que nos encontramos en el exilio denunciamos desde antes del mes de junio de este año, y es que las instituciones de Guatemala estaban trabajando en pos de un fraude. ¿Un fraude en qué sentido? Utilizar las instituciones del Estado para que no se respetara la voluntad popular. En caso de que existiese la suspicacia, una denuncia por fraude, ¿es el Ministerio Público y sus agentes los que tienen que abrir urnas electorales o eso corresponde más bien a una determinación del Tribunal Electoral, Juan Francisco? Esto no se había visto en la historia, es algo que ni siquiera está regulado. El tema es que es el Tribunal Supremo Electoral la autoridad que en su momento validó el resultado de las elecciones. Claro. 125,000 ciudadanos guatemaltecos participaron en el proceso de conteo y escrutinio de los votos, y es inaudito que utilizando el proceso penal, existe inclusive un conflicto de competencia en ese sentido, se esté utilizando y se esté fraguando desde el Ministerio Público una situación que pone en riesgo el resultado de las elecciones. El gobierno de Yamatei en un comunicado ha dicho, nosotros no tenemos nada que ver, es el Ministerio Público, un poder del Estado, el Ejecutivo no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo lo ves, Juan Francisco? Es la forma en que se ha manejado este gobierno, el maniqueísmo. Por una parte se da la apariencia que se está participando en un proceso de transición, cuando los guatemaltecos lo que sabemos es que se trata de guardar la apariencia. En realidad, el Ministerio Público es el órgano ejecutor de las acciones del gobierno y de otras personas que dan sostenimiento al régimen de Alejandro Yamatei. En este momento, ¿cómo se explica que por qué son estas acciones que están dinamitando el proceso eleccionario? Es porque se están jugando el todo por el todo. La llegada de Bernardo Arévalo al poder era un riesgo que el sistema corrupto de Guatemala no había medido. Y entonces están haciendo uso de aquella frase, es matar o morir. No importa cuántas ilegalidades cometan, porque la intención que tienen en este momento es de dar supervivencia a ese sistema corrupto. Ahora, como nunca, Juan Francisco, el mundo está observando. Hoy hablábamos del Parlamento Europeo, hablando del tema, incluso algunos legisladores pidiendo sanciones contra Guatemala. El tema se está viendo en toda América Latina, es decir, la condena de la comunidad internacional, por lo pronto los ojos están puestos ahí y la condena, si sigue esta acción, puede ser muy grande. En medio de esto, los operadores de justicia en el exilio nos hemos quedado sin defensa, porque en medio de este proceso electoral y como una situación que tiene que ver directamente con lo que ha ocurrido en las elecciones y el pronunciamiento que ha hecho Bernardo Arévalo en contra de la utilización ilegal del sistema judicial, ha sido detenida mi abogada, ha sido allanada la residencia en la que viven mis padres. Es decir, han cometido una serie de atrocidades en contra del sistema jurídico. Vimos en forma vergonzosa cómo ese fiscal Rafael Curuchiche ofendió públicamente al secretario general de la OEA, ha cometido una serie de faltas administrativas sumadas a los delitos que se están cometiendo. Es una situación que en realidad merece esa atención que la comunidad internacional está poniendo. Esto que me comentas sobre tu situación legal y familiar es muy reciente, Juan Francisco. De hecho, hoy se cumplieron 2 semanas de que ocurrieron estos eventos, y como anunciaron las vocerías subterráneas que tiene el Ministerio Público, se debe a la condena que hemos hecho desde el extranjero a las acciones que el Ministerio Público ha desarrollado en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala. Una represalia más.
Bueno, pues es bueno denunciar y que esté visible el tema. Ahora, te pregunto finalmente, ¿coincides en la postura de Bernardo Arévalo de por lo pronto congelar el proceso de transición? En todo caso, esas imágenes que veíamos del presidente de la República no pasan de ser ceremonias sin trascendencia. En todo caso, Alejandro Yamatei tiene la obligación de entregar el poder a Bernardo Arévalo el 14 de enero antes de las 2 de la tarde hora de Guatemala. Es solo apariencia y por supuesto comparto lo que ha hecho Bernardo Arévalo porque no se puede estar jugando a las apariencias cuando lo que existe de trasfondo es poner en riesgo la voluntad de la población guatemalteca manifestada en las elecciones como no podía ser de otra manera.